Hay que decirlo sin vueltas, muchachos, Europa está nerviosa. Y cuando Europa se pone nerviosa, empieza a hacer lo que mejor le sale, tirar mierda. Porque claro, cuando un pibe argentino, criado a mate y fierros, empieza a incomodar el status quo de los señoritos del pádel, la prensa del viejo continente reacciona como esos vecinos que miran por la ventana y llaman a la policía cuando escuchan cumbia un sábado a la noche. Esta semana, nuestro Franco Colapinto fue blanco de unos ataques tan gratuitos como predecibles desde ciertos medios europeos. Sí, esos que no tienen ni 15 seguidores, pero se creen el diario El Equipo. Esos mismos que no sabes si están hablando de automovilismo o haciendo terapia pública con su frustración. Porque hay que tener cara, pero cara de piedra, para señalar al único piloto que no solo pone talento, sino que encima tiene que andar explicando por qué no le explota el auto cada vez que pisa el acelerador. Vamos a decir las cosas como son, Franco Colapinto no está en el ojo de la tormenta. No, no. Él es la tormenta. Y por eso lo quieren apagar. Porque en un paddock repleto de pechos fríos, lo último que quieren es que llegue un argentino a agitar el avispero. Ya les alcanza con soportar a los tifosi cuando Ferrari hace una vuelta rápida, que es cada eclipse lunar, o cuando Verstappen decide no bajarse del auto hasta que le den otro campeonato. Ahora encima tienen que bancarse que un pibe de Pilar, que viene con la sangre caliente y el volante entre ceja y ceja, se meta en la conversación. Y como siempre, ¿quién sale a embarrar la cancha? Los medios de pocos seguidores, como les dijo bien Kevin a ello. Porque no tienen otra forma de existir. Inventan un drama, lo apuntan contra Colapinto, y esperan que alguien les dé un retweet. Es como si les tiraras una empanada a un vegano, saben que no les conviene, pero igual se desesperan por el bocado. ¿Y Alpine? ¡Ah! Alpine. Ese equipo que está tan perdido que si le das un GPS, igual termina chocando contra la pared. Que vayan tomando nota. Cuando sos un equipo que no puede garantizar que el embrague funcione en carrera, quizás no estás en posición de tirar ningún comunicado. Y sin embargo, ahí salieron, muy sueltos de cuerpo, con un posteo en redes como si eso arreglara algo. Franco es piloto de Alpine durante todo 2025, escribieron. ¡Qué alivio! Lo único que faltaba era que encima lo culpen a él por los errores que ellos mismos ni pueden entender. Porque eso fue lo que pasó, señores. En lugar de hacerse los boludos, esta vez se llevaron el auto enterito a la fábrica. Sin tocarle un tornillo, sin desarmarlo, como si fuera una evidencia del crimen. Porque fue un crimen, dejar a Colapinto sin largar, con el auto muerto, mientras todos largaban como si nada. No solo es imperdonable, es vergonzoso. Y mientras tanto, allá en Europa, algunos medios jugando a los detectives de Instagram. Buscando cualquier gesto, cualquier cara, cualquier reposteo para inventar teorías de la conspiración. Que si Franco no sonríe, que si miró raro al ingeniero, que si no le dio like a la foto de Gasly. Por favor. ¿Qué sigue? ¿Van a decir que es peligroso porque toma mate y no te inglés? Vamos a dejarlo claro para que no queden dudas. A Franco lo atacan porque les molesta. Les molesta que tenga carisma, que hable con la prensa como si estuviera en el living de su casa, que no le tiemble el pulso ni aunque tenga a Hamilton atrás y a un Alpine adelante, lo que es casi lo mismo, porque a ambos los va a pasar. Les molesta que sea argentino, sí. Porque acá no tenemos academias de protocolo ni departamentos de relaciones públicas, pero sí tenemos calle. Y en la pista, la calle vale más que cualquier título de la FIA. En Enstone, donde Alpine juega a ser equipo de Fórmula 1, deberían estar de rodillas agradeciendo tener a Colapinto en su alineación. Porque mientras Gasly y Ocon están más preocupados por quien tiene más followers que por cómo entrar a una curva, Franco está enfocado en lo único que importa, correr. Y correr bien. Pero claro, como lo están cagando desde adentro, la única defensa real viene de este lado del charco. Y ahí apareció Kevin Aillo, con los tapones de punta, a ponerle nombre y apellido al circo. Dijo lo que muchos pensamos pero pocos se animan a decir, que a Franco lo atacan porque necesitan colgarse de su nombre. Que lo usan para sumar interacciones y después se hacen las víctimas. El clásico de siempre. Es como en el barrio, al que juega bien, le tiran patadas. Y si encima no se calla, peor. Pero eso es justamente lo que hace a Colapinto distinto. Él no pide permiso, no busca caer simpático. Corre con hambre. Con ese fuego que no se aprende en ninguna escuelita europea. Ese fuego que viene de correr en kartings mientras te empujaban con la punta del pie porque no arrancaba el motor. Y mientras tanto, desde la tribuna europea, los opinólogos de siempre. No está listo para la F1, dicen. Y lo dicen ellos.
Los mismos que defendieron durante 5 años a Latifi como si fuera Senna reencarnado. Los mismos que todavía creen que Lance Stroll va a ganar un campeonato mundial. Los mismos que miran con ternura a Logan Sargent porque es un buen chico. No, señores. A Franco no le falta nada. Lo que le falta es un equipo que no lo sabotee cada fin de semana. Lo que le falta es que los autos arranquen. Que no tenga que estar explicando cada abandono como si fuera el culpable. ¿Se imaginan si este tipo tuviera un equipo como la gente? ¿Un Aston Martin con alguien serio al mando? ¿Un McLaren que no se dedique a pelear entre sus pilotos sino a hacer autos rápidos? Pero no, le tocó Alpine. El Titanic de la F1. Ahora, el mensaje es claro, lo quieren desestabilizar. Lo quieren sacar del eje. Porque saben que si Franco mantiene la cabeza fría, va a terminar pasándolos a todos. No solo en la pista, también en el cariño del público. Porque el tipo genera. Entra a un box y todos lo miran. Habla y te dan ganas de escucharlo. Tiene ese algo que no se compra ni se entrena. Y eso les da miedo. Porque por más que se vistan de gala y hablen 5 idiomas, no pueden fabricar eso en un simulador. Así que no se coman el verso, gente. No crean en las tapas de portales europeos que no los conoce ni su madre. Franco está más firme que nunca. Está molesto, sí. Como cualquier piloto al que le prenden fuego el auto antes de largar. Pero está listo. Más listo que varios que están en la parrilla por apellido o por chequera. Y si algo nos enseñó esta semana, es que no hay nada más peligroso que un argentino con hambre y con memoria. Porque Franco se acuerda. Se acuerda de cada abandono. De cada error. De cada excusa. Y cuando llegue su momento, porque va a llegar, más de uno se va a querer esconder abajo del Hospitality. Mientras tanto, desde Asfalto en Llamas, le mandamos un mensaje claro a esos medios europeos de pocos seguidores. Si van a tirar palos, al menos aprendan a escribir. Y si van a inventar, háganlo con más creatividad. Que lo único que logran con estos ataques es que el fandom de Colapinto sea grande. Y créannos, no quieren ver a una horda de argentinos furiosos en Silverstone o en Spa. Alpine, por su parte, podría ir empezando a practicar la autocrítica. Ya sabemos que no es su fuerte, pero nunca es tarde. Si siguen así, van a tener que cambiar de nombre otra vez. Capaz que Team Excusas GP les queda mejor. Y ojo, no es que estemos diciendo que Franco es perfecto. No, para nada. Se ha mandado sus macanas también. Como todos. Como Verstappen cuando era adolescente y se tiraba por adentro como si fuera el Need for Speed. Como Hamilton cuando se peleaba con el botón de la radio más que con Rosberg. O como Leclerc. Bueno, Leclerc cada fin de semana. Pero hay una diferencia clave. A Colapinto todavía no le dieron ni la mitad de las herramientas que les dieron a esos. Y aún así, se las ingenia para estar ahí. Cerquita. Molestando. Rompiendo los planes de los acomodados. Y eso, amigos, no se perdona fácil en la Fórmula 1. Porque esto no es solo correr. Esto es política, intereses, plata, sponsors, y más egos que en una gala de Gran Hermano. Acá nadie regala nada. Y cuando aparece un argentino, con el overol sucio y el corazón limpio, empieza el operativo desgaste. A ver si lo quiebran, a ver si se rinde. Pero se olvidan de algo clave. Franco no viene de la alta aristocracia del automovilismo. No tiene un apellido con herencia millonaria, ni una billetera que le solucione el campeonato. Viene de abajo. Del barro. De correr con lo justo. De tener que explicar cada paso, cada error, cada victoria. Y eso lo hace distinto. Lo hace fuerte. Y por eso ahora lo quieren desgastar. Lo quieren ver malhumorado, frustrado, fuera de foco. Pero lo que están haciendo es todo lo contrario. Lo están calentando. Y eso es un error. Porque un Colapinto caliente no es un problema. Es un peligro. Y cuando explote, porque va a explotar, se va a llevar puestos a varios. Va a pasar como un tren sin frenos por el paddock, y más de uno se va a tener que esconder atrás del catering. ¿Y qué va a hacer Alpine entonces? ¿Pedir perdón? ¿Decir que siempre creyeron en él? No seamos ingenuos. Van a hacer lo de siempre. Van a fingir que lo apoyaron desde el principio. Que lo bancaron en los malos momentos. Que el error del embrague fue un problema de sistema, como dijeron en su comunicado. Sí, claro. El sistema. El mismo que no funciona desde que se llaman Alpine. Porque lo dijimos 1000 veces y lo vamos a seguir diciendo. A este equipo se le cayó el alma.
No saben para dónde van. Cambian de jefe técnico cada 2 carreras. Prometen cosas que no cumplen. Se creen top team y no podrían ni ganarle a Haas en una carrera de carretillas. Y mientras tanto, ahí está Franco. Con la paciencia de un monje tibetano y la garra de un pibe que no se quiere volver con las manos vacías. Mirando al frente. Esperando su momento. Y desde este rincón del mundo, desde este canal que no se calla nada, vamos a seguir diciendo lo que hace falta decir. Aunque nos duela la garganta. Aunque a más de uno no le guste. Porque este deporte necesita pilotos como Colapinto. Pero también necesita voces que no se vendan. Así que a vos, medio europeo que tiraste veneno para levantar tus clics, te decimos, la próxima vez que quieras subirte a la ola de Franco, al menos trae flotador. Porque te vas a ahogar. Y a vos, Alpine, que todavía no entendés lo que tenés entre manos, hacete un favor, cuídalo. Porque cuando se te vaya, vas a llorar. Y cuando lo veas ganando con otro equipo, vas a querer arrancarte el logo con los dientes. Y a los fanáticos, a los que llenan los foros, los comentarios, los boxes virtuales, sigan. No aflojen. Que esta historia recién empieza. Que cada ataque es una señal de que vamos por el buen camino. Porque si Franco Colapinto no molestara a nadie, nadie hablaría de él. Pero como está molestando, y mucho, eso solo puede significar una cosa: está cada vez más cerca de hacer historia.